Bueno, primero darle las gracias antes de la bienvenida a Jesús Gabriel porque tuve ganas de hacer un video sobre el ingreso de Lilith en Libra y me encontré necesitando ayuda. ¿Y quién mejor que el experto en Lilith, Jesús Gabriel Gutiérrez? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola María, encantado de saludarte. Bueno, gracias por tu ayuda. La verdad es que en un momento dije, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Y bueno, pedirte ayuda y que inmediatamente me dijeras, por supuesto, para mí fue un enorme placer y un enorme alivio. Así que bueno, si te parece, vamos a hablar de Lilith. Y contame antes de que yo comparta la presentación, si a vos te parece importante, si a vos te parece importante esta cuestión de tener en cuenta cuando Lilith cambia de signo. ¿Lo tenés en cuenta? ¿Es algo que le das importancia o no tanta? No, no, tiene mucha importancia. Bueno, de hecho, cualquier planeta que cambia, cuando cambia de signo, se nota un cambio en el ambiente Ujú. y de alguna forma augura lo que va a ser el tránsito a lo largo del signo, en este caso Lilith en Libra y los 9 meses que tenemos por delante. Pero claro, yo con el tema de los planetas lo entiendo perfectamente, pero cuando se trata de puntos matemáticos, ¿por qué será tan importante? A ver, yo creo que con independencia de si Lilith es un punto matemático o un punto, imagínate que fuese un punto medio. Sí. O sea que cuando un punto medio de cualquier pareja planetaria cambia de signo, también se nota, también se nota. Entonces, Lilith, que es el, el apogeo lunar, pues también se nota, obviamente, ¿no? Y de hecho lo estamos notando mucho. Y ahora lo Se- veremos, ahora veremos por qué. Ahora lo vemos porque, bueno, primero quisiera mostrar esto de que Lilith es el apogeo lunar, ¿no es cierto? La órbita de la Luna alrededor de la Tierra es elíptica, no es un círculo y por lo tanto hay una parte de su órbita en la que la Luna está más lejos de la Tierra. Por eso a veces la Luna llena la vemos de un tamaño y otras veces la vemos de un tamaño menor y es porque la Luna está más lejos de la Tierra, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, Lilith es un punto matemático, o un punto en la órbita de la Luna que nos está diciendo que la Luna está alejada de la Tierra, en su punto más lejano de la Tierra. ¿Es verdad que fue, esto te lo pregunto porque yo lo busqué en internet, no lo encontré, pero me pareció escuchártelo decir a vos, por eso te lo pregunto, ¿es verdad que el que tuvo la idea de usar a Lilith, que en el mito es la primera mujer de Adán, previa a Eva, y tiene así como una fama un poco de bruja, ¿es verdad que el primero que se le ocurrió asociar al apogeo de la luna con el personaje mítico de Lilith fue a Ray Merriman? ¿Es cierto No, eso o es un error mío? a ver, claro, Google. habría que estar en los años 60, que es cuando se empieza a utilizar Lilith. O Ujú. sea, la gloriosa década de los 60, la contracultura, el movimiento hippie, etcétera, etcétera. Y que yo sepa, es un astrólogo llamado Dan Neroman. Merriman. No, Merriman. no, 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 no. Dan Ah, Neroman. Neroman. eso, es por eso yo tenía este error. Yo pensé, claro, vos comentaste eso y yo te entendí Merriman. Que me parecía Sí, raro porque él se dedica a la astrología financiera y yo buscando en internet no encontré esto. Ah, bueno, qué suerte que te lo sí, sí. pregunté. ¿Es un astrólogo norteamericano? No, me parece que era francés. Bueno, Ah, de hecho, todo lo primero que se investigó sobre Lilith fue en Francia. Incluso una de las autoras más conocidas, eh, Joël de Gravelaine. ujú, No sé si te suena el nombre, Joël de Gravelaine, es una astróloga francesa que siguiendo un poco los hallazgos de Dan Neroman, se dedicó durante muchísimos años para investigar el tema de Lilith. ah. Y yo, cuando empecé a estudiarla, a Lilith, me vino a través de una persona que se había formado con Joël de Gravelaine, que era una astróloga de Barcelona que se llama Núria Moltó. Ujú. Y yo empecé a desarrollar la conciencia de Lilith gracias a este curso. Me encanta que digas todo esto, porque viste que muchas veces usamos conceptos, pero no sabemos de dónde vienen, ¿no es cierto? ¿Quién fue el astrólogo que lo descubrió, que lo desarrolló? Y a mí me parece, ¿sabes qué? Me parece súper importante, porque no todos los astrólogos tienen esta capacidad de abrir la puerta, de abrir una puerta
en el mundo de la astrología y creo que se merecen un gran reconocimiento aquellos que lo hacen. No sé qué opinás vos de esto. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. La única cosa que puedo comentar es que cuando Dan Nerolman empieza a estudiar a Lilith, lo hace influido por el entorno sociológico y político que había en esos años. Claro, claro, Y claro. él le da una connotación de aberración sexual. Ujú. Claro, aberración sexual, ¿cuál es la diferencia entre lo no aberrante y lo aberrante? Pues lo da el contexto. Lo da el contexto. Hoy, por Totalmente. ejemplo, en la época de los 60, la homosexualidad estaba muy mal conceptualizada Ujú. y hoy no está mal conceptualizada. Sí, 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 Es sí, decir, sí. entonces tiene que haber algo en Lilith que no tenga nada que ver con lo aberrante. Totalmente, totalmente. Y yo he notado, porque he ido a varias conferencias de astrólogos europeos que hablan de Lilith y todavía le dan esa connotación, ¿vos sabés? Como que se Sí, han sí. quedado en el tiempo. Yo creo que en ese sentido tu libro ha sido un gran paso adelante porque tratás a Lilith desde el punto de vista emocional. Y bueno, aquellos que estén interesados en estudiar el Lilith en profundidad, también vos tenés un curso pregrabado de hace unos años maravilloso disponible en la academia. Mejor que tu libro, diría, porque le fuiste agregando observaciones a lo largo de los años, ¿no? Ese curso es Ujú. muy, muy lindo, muy emocionante. Bueno, acá yo lo que hice fue, puse cartas de personas que nacieron con Lilith en Libra como para que nos den pie y nos ayuden a hablar de lo que puede significar este tránsito de Lilith en Libra y bueno, para las personas que además lo tienen de nacimiento. Bueno, mira, yo quizás como prolegómeno a estas cartas que vas a ir poniendo como ejemplo, yo diría que Lilith es la respuesta a una distorsión que se vivió en la infancia, porque, digámoslo así, eh, si la luna blanca, la luna que tenemos en las cartas, es la luna exotérica, exotérica, la Lilith sería la luna esotérica, más ligada a lo holístico, lo Interno. mistérico, lo misterioso, lo que está fuera del entendimiento convencional de las cosas humanas. Ujú, Es decir, que para entender Lilith habría que estar dispuesto o predispuestos a entender que el ser humano es algo más algo más, es más complejo de lo que nos podría parecer, ¿no? ujú, Y entonces, claro, Lilith es la parte de nuestra infancia que no quedó recogida, abrazada, o sea, lo que no ha sido abrazado por la familia, por la sociedad, por el contexto en el que transcurrió nuestra infancia y nuestra juventud, ¿no? por eso Entonces, vos lo llamás cuando... el enfado, ¿no es cierto? Que viene de Sí, ahí, el sí, enfado interior que viene a raíz de esa parte que no fue aceptada, ¿no? exacto. Pero cuando hablamos del enfado, no hablamos solamente del enfado tal como lo entendemos convencionalmente, sino que el cuerpo se enfada. Mm, O sea, es decir, que cuando a una persona, a un niño, a un joven, se le educa y la consecuencia de esta educación es una traición a su ser natural, queda un enfado. Y este enfado puede ser algo que uno hace para, para hacer venganza, ujú, venganza de lo que quisiera que su vida fuese y no es, o si la persona es una persona, digámoslo así, bien educada, entre comillas, será el cuerpo el que se enfade. claro, como Y entonces cuando te, vos decís, sí, y entonces te perdona. encuentras con personas que tienen un comportamiento adaptado a las circunstancias y sin embargo tienen o experimentan brotes. Ujú, Brotes en forma de enfermedad, que puede ser enfermedad física o ujú, enfermedad mental. Y ujú, entonces la forma que tenemos en astrología para comprender ciertas situaciones patológicas,
pues lo tenemos en los conceptos tradicionales de la astrología médica. Por ejemplo, Marte son las infecciones, el dolor agudo, y Saturno son las cronificaciones, por poner dos ejemplos. Y luego tenemos Quirón, que implica también algo relacionado con la salud, sobre todo con la idea del techo de cristal o el límite de cristal, a diferencia de Saturno, que es un límite concreto. Quirón sería un límite generado por esta misma educación. Y luego Lilith, que es la válvula, la válvula de la olla. O sea, que tú estás hirviendo, estás cocinando, haciendo un caldo en una olla a presión, y cuando está en sus máximos emite un sonido, un pitido, ¿no? Que sería como si esto lo aplicásemos a la vida de una persona. El pitido de la olla a presión sería un brote que puede ser un dolor, un infarto, una crisis respiratoria, una crisis renal, incluso un cáncer, incluso puede ser un brote psicótico. O sea, personas que tienen un comportamiento normal y de golpe muestran algo que estaba contenido de alguna manera, ¿no? Entonces dices, Se ¿qué le tiene que ver? suelta, se le suelta la cadena, como de una, Exacto, no, de tanta presión que ya no se puede mantener la tapa sobre la olla, ¿no? exacto. Y entonces, claro, pues podemos definirlo por situaciones médicas o psiquiátricas, Ujú. pero también con actitudes a veces premeditadas, que sería lo mejor. Es decir, que si una persona es consciente de lo que lleva dentro de sí como disconforme con la vida, debe tener una salida. El mejor de los casos sería las personas que adoptan, o sea, que adoptan una actividad artística que les permite sacar contenido que quizás en un entorno no artístico sería un inconveniente, les permite exteriorizar algo. Por ejemplo, imagínate que Elon Musk fuese un actor con esta Lilith encuadrada entre Urano y Plutón. Claro, el Príapo, que es el punto mm, que en la infancia fue peor tratado, en la edad adulta se manifiesta a través de Lilith en Libra, en este caso, encuadrada entre Plutón y Urano, que es ideas muy avanzadas, a veces desafiantes, provocadoras. Dirás, bueno, ¿y él persigue el éxito con esto? No, a ver, no lo conozco, ¿eh? Me gustaría tomar un café con él. Pero muy probablemente esta expresión tan creativa con sus inventos y sus experimentos y tal, sea un poco la forma que él tiene para liberar energía que lleva dentro de sí. O sea, si Príapo en Aries es el niño revoltoso que no le han permitido sacar hacia afuera esa parte, digamos, eh, ¿cómo te explicaría yo? Anticivilizatoria, maleducada, por decirlo así en palabras de adultos. Este hombre, con su Lilith en Libra, va, entre comillas, a vengarse con actos desafiantes. Pero probablemente lo que él pueda pretender no es llevar adelante hasta el final un proyecto, que eso sería aparte, sino provocar a la sociedad. Claro, dices, con una Lilith en Libra, la provocación es hacia las personas. Está clarísimo. Hacia las personas, hacia las ideas que tenemos las personas, y sobre todo a los temores que tenemos las personas ante el avance de las nuevas tecnologías, y entre cuyos adalides está Elon Musk. Entonces aquí veríamos cómo las personas, a través de sus actividades, de nuestras actividades, hacemos cosas para desafiar. A veces el desafío es hacia sí mismo, ¿eh? Es decir, cuando una persona cree que se define de tal manera, eso lo hace cuando está calmada, pero las personas somos susceptibles a emociones imprevistas.
Y entonces Lilith nos explicaría en qué consisten estas emociones, ¿no? Olvidándonos ya del caso de Elon Musk, que me resultó interesante porque este encuadramiento, ¿no? entre Urano y Plutón, pero en términos generales, ¿qué podemos esperar de este tránsito de Lilith en Libra? ¿No? O sea, obviamente vamos a ver acontecimientos o el foco va a estar puesto en cuestiones vinculares, ¿no es cierto? Pero en tu experiencia, ¿qué se puede esperar de este tránsito? En términos generales, ¿no? Sí. Después uno verá en qué casa le cae en la carta, etcétera. Bueno, yo creo que va a haber muchas venganzas. Mm. Venganzas que pueden ser, digamos, de pequeña escala, de pequeño tamaño, como por ejemplo defraudar a alguien, provocarle desilusión. Dirás, ¿y esto por qué? Bueno, pues, claro, es que cuando una persona eh, tiene acostumbrados a los demás, tiene acostumbrados a los demás a un tipo de comportamiento y la persona un día se satura de los demás, pero no sabe por qué, empezará a comportarse de forma desafiante. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy unido a un grupo y el grupo me gusta, estoy a gusto, mi comportamiento será armonioso, pero un día mm, puede que el grupo me deje de gustar. Lo voy conociendo y me deja de gustar. Y entonces puedo hacer dos cosas. O me voy del grupo, o no me voy, pero empiezo a tener una actitud hostil. Tengo una actitud hostil y el grupo acaba expulsándome. Para que veas la diferencia que hay entre tener una actitud solar, o sea, a las claras, es decir, yo no estoy bien aquí, me voy, no tengo por qué criticar al grupo, simplemente me voy. O bien sigo perteneciendo al grupo porque en realidad tengo miedo de dejar el grupo, o sea, tengo miedo de dejar el grupo y entonces lo que hago es criticar al grupo, que es una forma de expresar la decepción que siento por cómo percibo el grupo. Entonces, la Lilith en Libra va a traer fenómenos sociales, incluso familiares, en que las personas van a demostrar su desacuerdo a través de un idioma que no es comprensible. Entiendo, Porque muy entiendo. probablemente la persona de Lilith, una de las cosas mm, que ha ido desarrollando a lo largo del tiempo es como una forma de castigar a los demás, o de castigar a la sociedad, o de castigar a la familia, es tener comportamientos incomprensibles. Es decir, me voy a vengar de los demás teniendo hacia ellos un comportamiento incomprensible. Pero seguramente tan amable que es difícil de poder expresar por qué me enoja para el otro, ¿no? Ah, no, no, claro, claro. Es que ya Porque te digo que es Lilith. que el comportamiento humano está muy, por más que haya avanzado la psicología, el psicoanálisis, hay elementos de misterio. Por eso digo que la Lilith es como la luna esotérica, ¿Mm? porque no está dentro de o sea, no está dentro de las coordenadas de lo explicable. Por ejemplo, tú puedes explicarte cómo es una persona con su luna, muy especialmente. La luna, la luna blanca, que es exotérica. O sea, cómo no, cómo vamos moldeando nuestro temperamento, que es el mismo que teníamos en la infancia, solo que adaptado a la vida adulta, eso es la luna. Pero luego hay un tipo de comportamiento que no está del todo a la vista, está en el armario, está en un rincón, que salta a la vista mm, a través de situaciones en las que la persona parece estar harta de algo, pero que no acaba de definir bien. Y entonces el brote en forma de comportamiento, dice más que todas las explicaciones sensatas que la persona era posible de que explicase, ¿no? Entonces, Entiendo. claro, cuando la Lilith está transitando por Libra, las personas en general vamos a ajustar cuentas, Ujú. pero no lo vamos a hacer.
como cuando en una comunidad de vecinos hay una convocatoria para tratar un tema polémico. O sea, la Lilith no se ajusta a horarios, sale de forma sorprendente, incluso sorprendente hasta para la propia persona. Claro, claro, es un contenido más inconsciente, entonces se expresa Totalmente. sin la regulación Sí, 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 entiendo. A todos estamos sometidos a estos arranques lilitianos y bueno, sí, yo lo entiendo perfectamente lo que estás queriendo explicar. ¿Qué pasa, Jesús Gabriel, cuando te voy a poner el ejemplo de la carta del presidente de la Argentina? Él no tiene Lilith en Libra, pero fíjate que él tiene Marte en el grado por el que está, Marte natal, en el grado por el que está transitando Lilith. ¿Qué podemos esperar cuando Lilith no la tenemos en Libra, pero está tocando un planeta de la carta natal por tránsito? Yo he notado con mucha fuerza los tránsitos de Sí, sí, Lilith. no, es que no tienen desperdicio, ¿eh? O Es sea, los increíble. tránsitos de Lilith tocando por tránsito planetas de la carta natal es que son oro puro, ¿no? Es decir, tú tienes un planeta que está actuando de una manera más o menos habitual y cuando llega Lilith lo pone patas arriba. Totalmente, totalmente. Y Y en este además sin caso, el control, o sea, fuera de control de la propia persona. ujú, en este Por caso, ejemplo, se me ocurre, sin conocer a Javier Milei, más que por lo que dice la prensa, él hasta que no ha llegado a la presidencia podía expresarse libremente, incluso desafiando el canon, los cánones, pero llega a la presidencia y parece que su lenguaje, el lenguaje desafiante, se ha vuelto más desafiante todavía, ujú, ujú, o incluso más contradictorio. ujú. Bueno, esto pasa con los políticos, ¿eh? O sea, no. Pero yo creo que cuando tenemos un tránsito de Lilith sobre planetas natales de nuestra carta, pongamos que las personas que tengan planetas en el signo de Libra, en estos meses van a verse a sí mismas actuando de una manera eh, insólita. Insólita. Insólita quiere decir que no es lo habitual. No es lo habitual. Y entonces, claro, al no ser lo habitual, nos tenemos que hacer una reflexión. Si Libra es el signo de la justicia, y cuando hablamos de la justicia vemos una balanza y vemos un tribunal que esclarece la verdad y dicta una sentencia y define quién es el culpable, quién es el inocente, claro, con Lilith esto no pasa por los tribunales. Pasa en situaciones muy normales en las que la persona afectada, de una forma inconsciente está deseando que su vida sea otra. Es decir, que cuando estamos hablando de la vida de una persona, la vida de las personas, la vida de las personas la hemos ido construyendo basándonos en el contexto, primero el familiar, luego en el colegio, luego en la universidad, en las profesiones, en los trabajos, en las actividades sociales. Y eso va condicionando nuestro comportamiento. Pero hay una parte de nosotros que queda un poco al margen de esta adaptación. Y eso que queda al margen es Lilith. Y entonces cuando Lilith pasa por un signo como Libra, que tiene mucho que ver con la buena educación y las buenas maneras, eh, por un tiempo determinado, los 9 meses que dura el tránsito, las buenas maneras dejan de ser buenas maneras. Pero claro, ¿cómo se podría aplicar, cómo se podría expresar una sensación de injusticia si con las buenas maneras no hemos podido, no hemos podido convencer a la sociedad de nuestros propios motivos justos? Hay que hacer algo que sea disruptivo. Por ejemplo, las movilizaciones, cuando hay un pueblo o una ciudad o un país que está maltratado por los políticos o por las circunstancias, quizás habrá líderes que pleitearán en tribunales, pero quizás tampoco sirva, porque la única forma de cambiar las cosas, a veces, y esto que no sirva como que yo estoy animando a alguien, a veces una expresión agresiva o violenta
hace que los demás abran los ojos. Claro, claro, es como Mal, el mal llamado que de nos pese. Es atención. decir, si una persona tiene un comportamiento que más o menos es previsible, habrá elementos de su psique, de sus emociones, que están como en la clandestinidad. Ujú. Claro, estas emociones que están en la clandestinidad van a chillar en algún momento, cuando Claro. estén un poco saturadas del trato o del maltrato, acabarán saliendo al exterior, ¿no? Y Bueno, esto es una Jesús, idea. sí, sí, sí. Él ya tiene varios planetas en Libra, así que en los próximos 9 meses seguramente veamos, vamos a poder constatar cómo se manifiesta en él el tránsito de, de Lilith en Libra, ¿no? Y yo recuerdo cuando estudié con vos, y también esto es algo que vos pones en tu libro, que vos le das bastante importancia al punto medio entre Quirón y Lilith, ¿no? Acá, Sí. bueno, yo justo no hice el cálculo perfecto, pero sé que, por ejemplo, en el caso de Jodie Foster, que nació con Lilith en Libra, el punto medio se da a finales de Sagitario. ¿Por qué es tan importante el punto medio entre Lilith y Quirón? Bueno, yo lo considero importante por varias razones. Primero, que es que este punto medio es una asociación entre dos arquetipos, Quirón y Lilith, que han sido maltratados. Maltratados, bueno, injusticias. La educación recibida. Tenemos que tener en cuenta que cuando un niño es muy niño, una niña, que no ha entrado todavía en el proceso de socialización, puede expresar cualquier cosa. Pero a partir de que entra en el proceso de socialización ya no puede expresar cualquier cosa. Tiene que expresar lo que el proceso de socialización le pide, le pide que exprese. Entonces, el punto medio Quirón-Lilith es un punto de mucha resistencia a entrar en el juego de la adaptación, a entrar en el juego de la adaptación. Y entonces yo, por ejemplo, a los puntos medios, y este en concreto, pero en general todos los puntos medios son como juegos de rol. Cuando el punto medio está formado por Lilith o Quirón, es que la persona se salta el juego de rol, se lo salta, lo desafía e impone su propio juego. Cuando digo impone, quiere decir que esta forma de imponer, esta imposición, es una forma de defensa de la propia libertad y de la propia dignidad, tal como la entiende la persona. Yo no sé mucho de Jodie Foster, pero yo creo que sus películas, en la medida en que fue escogida en los castings para encarnar diversos papeles, todos ellos muy arriesgados, muy polémicos. No, no polémicos por ella, sino por el personaje que ha ido encarnando. Yo veo o sea, yo veo perfectamente que es este punto medio Lilith Quirón, que es eh, me adapto falsamente a el mainstream del comportamiento, pero me adapto para poderlo desafiar. Es como la persona que se infiltra en una organización secreta, acatando y obedeciendo los protocolos de la orden secreta, pero con la intención de reventar, o sea, de desarticular o de desenmarañar a la organización secreta. O sea que de alguna manera este punto medio es muy interesante porque allá donde lo tiene, donde cada persona lo pueda tener, es donde puede hacer algo para desentrañar una verdad que ha sido negada a través de argumentos. Por ejemplo, yo creo que Quirón, en este punto medio, le aporta a Lilith argumentos razonados que Lilith no es demasiado proclive a exponer. O sea, Lilith no facilita argumentos, facilita emociones. Y con Quirón, o sea, Quirón aporta explicación, explicaciones. Pues, por ejemplo, uno de los personajes
pues me acuerdo, por ejemplo, en Taxi Driver, y yo creo que fue la primera película en la que ella se da a conocer. eh, su actuación, bueno, el desarrollo del personaje es realmente, es muy desafiante y nos explica por qué las personas no queremos salir de donde estamos, incluso estando en situación, digámoslo, mm, mala vida. Es decir, ella tiene sus motivos para seguir en la mala vida, por más que haya otras personas que la quieren ayudar, pero ella tiene sus argumentos que nos resultan chocantes, a cualquier otra persona nos resultan chocantes. Y entonces, el punto medio Quirón Lilith son argumentos que uno debe pronunciarse hacia sí mismo, para saber poner palabras a ciertas dinámicas del propio inconsciente como son totalmente emocionales. eh, por ejemplo, nosotros con nuestra Lilith podemos no entender los motivos por los cuales nos comportamos de una manera desestructurante. Pero este punto medio, cuando lo tenemos identificado, nos permite podérnoslo explicar a nosotros mismos. O sea, no quiero decir que con este punto medio uno pueda explicar al mundo por qué uno funciona como funciona. No, no se trata de esto. Se trata de que la explicación nos la damos a nosotros mismos. Y este es el punto medio Quirón Lilith. Es decir, por un lado tenemos a Lilith, que es la perseguida, la maltratada, la mal conceptualizada, lo que ha quedado al margen de nuestra psique para podernos integrar en el grupo y en la socialización. Pero al mismo tiempo, Quirón, a través de este punto medio, nos facilita que nosotros podamos ser conscientes de que hay una razón, y esta razón es biográfica. O sea, no es un capricho momentáneo, es una razón biográfica y que procura, porque yo creo que Lilith y Quirón tienen mucho que ver con la salud psíquica, la salud fisiológica, y mientras la persona pueda explicarse a sí misma cosas que le pasan a través de alguna actividad, ya sea escribiendo un diario o alguna actividad artística que le permita a uno mm, poder leerse a sí mismo, poder autointerpretarse, el organismo lo agradece. Mira, está bien. Yo, por ejemplo, ¿Mm? yo tengo, yo tengo, Quirón le dicen Piscis, el punto medio, y en la casa, cerca de Cúspide de casa 3. Y entonces yo, cuando aprendo materias nuevas, en su momento con la astrología, empecé a disentir, empecé a disentir. Quizás porque en el juego de rol en el que inconscientemente yo participaba, la disconformidad para mí era, era mm, inyectarme de vida. Yo si no disiento, y además con argumentos, siento que la vida es banal, o sea, se queda en nada. Disentir es la forma que yo tengo para darle sentido a las convenciones sociales. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Estoy pensando que yo tengo ese punto medio en la casa 2 y Sí. siempre la gente me dice que yo soy el horror de los marketineros porque no conozco marcas, no consumo lo que se suele consumir, ¿viste? El otro día fui con una amiga y me dijo, esta es la marca de zapatillas más vendidas. Nunca la había ni escuchado nombrar. Como, ¿no? Y digo, bueno, este es el punto tal cual que estás diciendo vos, ¿no? De disconformismo donde Ujú. no quiero adaptarme a lo que me trata de imponer la sociedad. Genial, No, pero, genial. pero incluso, fíjate tú que con este punto medio Quirón Lilith, uno ha interiorizado la conformidad externa y uno se pone a hacer las cosas, entre otros motivos, porque forma parte de ese mundo exterior con sus cánones, sus convencionalismos y tal, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que una parte de dentro de sí mismo se pelea con esa parte de uno que ha adoptado un rol conformista. Por ejemplo, tú tienes
un trabajo y ese trabajo pues tiene un elemento que entra dentro de las convenciones, o sea, hay una exposición pública y esta escuela sirve para tal cosa, y tú misma en un momento dado dirás, pues empiezo a no estar de acuerdo con lo que yo hago. Bueno, y tengo la astrología dracónica, ¿no? Claro, claro. Sí, ¿Sabes que sí, debe ser no. como vos haces tradicional y de golpe apareces con una investigación de 20 años sobre dracónica? Tal Sí, cual, es donde no puedo ser conformista con todo. ¿No? Como si uno necesitara, estoy pensándolo como si donde uno tiene ese punto medio, uno necesitara decir, bueno, pero este lugar es mi verdad, digamos, ¿no? No, sí, no sí, sí. necesito estar, adaptarme a todo, todo, todo. Sí, mira que nunca lo había visto así, viste, con vos siempre Bueno, se pero aprende fíjate mucho. que con la astrología dracónica, mm, a ti y a mí también, nos gustará en tanto en cuanto la astrología dracónica sea minoritaria. Pero ahora imagínate que de golpe y porrazo todo el mundo utiliza astrología dracónica. Dirás, "Pf, me voy, Bueno, voy a qué sé buscar yo. otra cosa con la que ser original". Con vos con la astrogematría, ¿no es cierto? Con vos con la astrogematría, que de paso quiero comentarle a la gente que no sabe lo que es la astrogematría, que muy pronto vos vas a estar dando un curso por Zoom, así que aprovecho a comentar esto. ¿Querés contarnos, aprovechar a terminar contándonos qué es la astrogematría? Voy a poner yo el mudo porque me olvidé de sacar el WhatsApp y por eso se escuchan ruidos, así que voy a poner el mudo. Pero ¿querés comentarnos esto y hablarnos un poco del curso que empieza en unos días? Ah, sí, sí, sí. Bueno, resulta que una de las explicaciones también, o sea, es decir, a mí me ha pasado con la astrogematría, igual que con Lilith, igual que con Quirón, que yo voy construyendo una explicación y cuando esta explicación la mantengo durante demasiado tiempo, me aburro y tengo que reexplicármela para yo mantener el interés, mi propio interés en investigar, ¿no? Y entonces con astrogematría, pues claro, yo empecé con ella cuando empezaba con astrología en el año 84, 85, 86 y me llegó mm, con un formato de cálculo que a mí no me convencía y lo guardé en un cajón. O sea, lo estuve ensayando durante un tiempo y lo guardé en un cajón. Y al cabo de unos años decidí, voy a volver a utilizar astrogeometría, pero cambiando la fórmula. Y ahí me di cuenta que con el cambio de fórmula empezaba a funcionar. Bueno, entonces vas aplicándola, primero con el propio nombre, luego con el nombre de un proyecto, del título de un libro que estás escribiendo, o yo qué sé, mil cosas, ¿no? Últimamente con el cine, con el título original de las películas. Y entonces, con el tema de las películas, que alguna vez lo hemos hablado aquí, cuando tengo la carta astral de una película, le pongo el nombre del director, o sea, el nombre astrogemátrico del director. Y ves perfectamente cómo influye ese director como sesgo en el contenido de la película. O sea, cómo el director, que no se le ve, porque está detrás de las cámaras, cómo se le ve en una zona de esa carta determinada como actor oculto. Como actor oculto. Es decir, el director está haciendo películas, sobre todo si las hace con su propia experiencia y su propia sensibilidad, no porque le encargan la película, sino porque le gusta hacer la película, por el tema, y ves que esa persona, que no la veremos cuando veamos la película, tiene una zona en donde se proyecta él, por ejemplo, en Dos en la carretera, que es una película de Stanley Donen, que fue muy famosa en los años 60, que es la historia de una pareja que se está peleando continuamente, pero que se quiere muchísimo. Y yo me pregunté, ¿y este director qué tipo de vida matrimonial ha tenido? Y claro, se divorció 5 veces. La idea de matrimonio que él tenía, pues ya te puedes imaginar. O sea, no era no era una nube de colores, bonita, felicidad, sino dramas. Claro, si te divorcias 5 veces. Y entonces voy a ver la película esta vez, o sea, hace poco, y pongo en la carta astral de la película Stanley Donen, que es el nombre del director, astrogemátricamente hablando, y veo que va a la casa 7. Dices,
Este director está explicando su cosmovisión a través del drama de dos personajes. Bueno, Impresionante. Sí, entonces, llevando esto a la carta natal, el nombre nuestro, el nombre de cada persona, colocado en un grado determinado del zodíaco, nos dice dónde está el director o directora de nuestra película. O sea, esta es la idea. Es decir, el nombre de la persona no es una cosa vacía, o sea, dos palabras, María Blaquier. No, no, es algo, es una potestad. O sea, el nombre de la persona es una potestad traducible en un grado del zodíaco. Y entonces cuando tú tienes tu carta, que tu carta es tu biografía, la biografía que hemos vivido y la biografía que nos queda por vivir, el factor personal, o sea, cómo la persona que es la directora de la película se proyecta sobre una casa determinada y desde ahí influye con su nombre en el devenir de toda su carta natal, es que me pareció, o sea, me fue pareció, o sea, maravilloso. es alucinante, claro. Es decir, tú tienes tu carta, dices, bueno, ¿y quién es María en esta carta? No, toda la carta de María es María, vale, pero son arquetipos. Ujú. Júpiter está Saturno, está Lilith, está Quirón, están todos, ¿no? Son arquetipos. Pero la parte que no es que no es un arquetipo, sino que es una persona en su vida corriente, el grado astrogemátrico del nombre es cómo influye la persona en los arquetipos de su carta natal. Ujú. O sea, es una forma, otra forma, es decir, no es que me haya inventado una nueva definición, sino tomo la definición que ya hemos desarrollado en el taller, pero le voy a dar otra connotación. O sea, el nombre es una potestad, un don, puede ser un talento. Ujú. En la medida en que una persona es consciente de su talento expresado a través de su propio nombre, la influencia que esa persona va a tener sobre su carta natal será más consciente y más creativa. ¿Cuánta gente que ha pasado por este curso ha cambiado el nombre, cómo se presenta? Es impresionante. Yo Sí, me sí, sí, río, sí. me Sí, sí, río pero es que porque lo bueno del conocí. caso es que los nombres de las personas, una vez los colocas en la carta natal, los nombres de las personas, los nombres de otras personas en mi propia carta natal, y ver cómo funcionan con tránsitos. Es Bueno, tremendo, o sea, es que es... tenemos un vivo pendiente nosotros dentro de unos días en el que vamos a estar hablando y ya respondiendo comentarios del público sobre este tema, ¿eh? Así que no me acuerdo ahora, pero esténse atentos porque en unos días vamos a tener este vivo YouTube Live con Jesús Gabriel en el que vamos a estar hablando de El día astrología, 24, el día totalmente. 24. El día 24. Bien, bien, bien. Lo tengo que chequear en la agenda. Bueno, Jesús Gabriel, muchísimas gracias por tu ayuda, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos y tu mirada con nosotros. Un verdadero placer. Y bueno, nos vemos en el vivo de Astrogematría. Muchas gracias, María. Saludos a Luis y un abrazo a la audiencia también. Chao, chao. Gracias.